¿Sabías que los ataques de pánico pueden estar relacionados con otros trastornos de salud mental, como la depresión y el trastorno de ansiedad generalizada? Hoy en Psicosenda, un tema que afecta a millones de personas en todo el mundo. Los ataques de pánico y el trastorno de pánico. Desde sus síntomas hasta sus posibles causas y estrategias de manejo, estamos aquí para proporcionarte toda la información que necesitas para entender y superar estos desafíos. Así que, si estás listo, comencemos. Definición y síntomas. Los ataques de pánico representan momentos de intensa angustia y temor que pueden abrumar a quien los experimenta. Se manifiestan como un torbellino de emociones intensas y síntomas físicos, generando una sensación de pérdida de control sobre la situación. Desde la percepción de un peligro inminente hasta el temblor en las manos y la opresión en el pecho, los síntomas varían notablemente de una persona a otra. Reconocer estos signos y comprender su naturaleza es crucial para enfrentar un ataque de pánico de manera efectiva. Es importante destacar que no estás solo en esta experiencia. Existen recursos y apoyo disponibles para ayudarte a superarla. Causas y factores de riesgo. Profundicemos en las causas y los factores de riesgo que pueden contribuir a desencadenar estos ataques de pánico. Si bien aún existe un terreno considerable por explorar en este ámbito, diversos elementos han sido identificados como influencias significativas en la manifestación de estos episodios. La carga genética, los niveles crónicos de estrés y los cambios neurobiológicos son aspectos que juegan un papel destacado. Sin embargo, lo más intrigante es la capacidad de estos ataques para surgir en respuesta a situaciones específicas o incluso sin ninguna razón aparente. Esta compleja interacción entre factores internos y externos subraya la complejidad del cuerpo humano y su respuesta ante el estrés y la ansiedad. Tratamiento y prevención. No obstante, ante la presencia de estos desagradables episodios, es fundamental comprender que existen diversas vías de tratamiento y prevención. Desde la terapia Gestalt, que se enfoca en la conciencia del momento presente y la integración de los aspectos emocionales, hasta la terapia cognitivo-conductual, que se centra en identificar y modificar patrones de pensamiento negativos, y prácticas como la meditación y el ejercicio regular, ofrecen un abanico de opciones para abordar los ataques de pánico. Reconocer la necesidad de buscar ayuda profesional no solo es un acto de valentía, sino también el primer paso hacia una vida saludable. Impacto en la vida diaria. ¿Cómo afectan realmente estos ataques a tu vida diaria? Bueno, pueden tener importantes repercusiones en tu vida cotidiana. No se limitan solo al ámbito emocional. También afectan tus relaciones personales, tu desempeño en el trabajo y tu interacción social. El temor constante a experimentar otro ataque puede llevarte a evitar ciertas situaciones, lo que limita tus actividades y afecta tu calidad de vida. Sin embargo, es esencial comprender que no estás solo en este desafío y que buscar apoyo es fundamental para superarlo. ¿Cuándo? Consultar con un profesional. Si bien es normal sentirse nervioso o ansioso en ciertas situaciones, es importante reconocer los momentos en los que buscar ayuda profesional se vuelve necesario para abordar los ataques de pánico de manera efectiva. Si experimentas síntomas con regularidad o si estos afectan significativamente tu rutina diaria, es crucial actuar sin demora. No dudes en buscar el respaldo de expertos en salud mental, quienes están capacitados para ofrecerte el apoyo y la orientación adecuados en esta situación. Dar este paso representa un acto valiente que puede marcar la diferencia en tu bienestar emocional y en tu capacidad para retomar el control de tu vida. Complicaciones y prevención. Es esencial comprender que los ataques de pánico no solo afectan el día a día, sino que también pueden desencadenar complicaciones si no se tratan adecuadamente.
Entre estas complicaciones se incluyen el desarrollo de fobias específicas y el agravamiento de problemas mentales más graves, como la depresión y la ansiedad crónica. Por ello, es fundamental abordar estos desafíos con prontitud y eficacia. Afortunadamente, existen estrategias de prevención efectivas que pueden ayudarte a mantener el control y a afrontar estos desafíos. Desde el aprendizaje de técnicas de manejo del estrés hasta la implementación de hábitos saludables de vida, estas estrategias pueden marcar una gran diferencia en tu bienestar emocional y en tu capacidad para afrontar los problemas cotidianos con mayor calma y resiliencia. Datos estadísticos relevantes. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente el 30% de la población ha sufrido o sufrirá algún episodio de ataque de pánico en algún momento de su vida. Además, en el año 2019, se registraron un total de 301 millones de personas diagnosticadas con algún trastorno de ansiedad, de las cuales 58 millones correspondían a niños y adolescentes. Estas cifras resaltan la relevancia de abordar con eficacia y compasión este reto en materia de salud mental. Impacto fisiológico de los ataques de pánico. Cuando sufrimos un ataque de pánico, nuestro cuerpo reacciona de diversas maneras, aunque no todos los individuos experimentan los mismos síntomas. Entre los signos más comunes se encuentran las palpitaciones, la sudoración, el temblor de manos, la sensación de debilidad en las piernas, las náuseas, las molestias abdominales, el mareo, el dolor de cabeza, la opresión en el pecho, la sensación de ahogo y la sensación de sofocación. Estas manifestaciones fisiológicas alertan al cuerpo de una supuesta amenaza, ya sea física o psicológica, aunque en realidad esta amenaza sea imaginaria. Factores socioeconómicos y culturales. Es interesante notar que los ataques de pánico son más comunes en países occidentales de alto poder adquisitivo. Este fenómeno puede vincularse estrechamente con el estilo de vida frenético, las expectativas laborales abrumadoras y las tensiones sociales predominantes en estas sociedades modernas. La presión para alcanzar ciertos estándares de éxito, combinada con la constante exposición a estímulos estresantes, podría contribuir significativamente al aumento de los ataques de pánico en estas comunidades. Explorar las raíces socioeconómicas y culturales de este fenómeno puede proporcionar una comprensión más profunda de su impacto en la salud mental de la población. Herramientas para el manejo del estrés y la ansiedad. Además de buscar ayuda profesional, existen una serie de herramientas efectivas que pueden utilizarse para manejar el estrés y la ansiedad, reduciendo así la frecuencia y la intensidad de los ataques de pánico. Entre estas herramientas se encuentran las técnicas de respiración, que pueden ayudar a calmar la mente y el cuerpo en momentos de crisis. La meditación, practicada regularmente, puede promover la relajación y la claridad mental, lo que puede ser especialmente beneficioso para aquellos que experimentan ataques de pánico. El yoga, con su combinación de posturas físicas, respiración consciente y meditación, también puede ser una herramienta poderosa para gestionar la ansiedad. El ejercicio físico regular, además de ayudar a liberar endorfinas, que son neurotransmisores que promueven la sensación de bienestar, también puede servir como una forma de liberar la tensión acumulada en el cuerpo. Asimismo, establecer hábitos de sueño saludables puede tener un gran impacto en la gestión del estrés y la ansiedad, ya que la falta de sueño puede exacerbar estos problemas. Integrar estas prácticas en la vida diaria puede ayudar a construir una base sólida para el bienestar emocional y mental. Educación y conciencia pública. Es crucial promover la educación y la conciencia pública sobre los ataques de pánico para combatir el estigma y fomentar una comprensión más profunda. Esto implica proporcionar información precisa y detallada sobre los síntomas, las causas y las opciones de tratamiento disponibles. Además, es importante desafiar los estereotipos comunes asociados con los ataques de pánico para crear un entorno más comprensivo y solidario
hacia quienes los experimentan. Al ofrecer apoyo y comprensión, podemos construir una comunidad más inclusiva y empática para aquellos que enfrentan estos desafíos de salud mental. En resumen, abordar los ataques de pánico y el trastorno asociado puede ser una tarea desafiante, pero no insuperable. Con el apoyo adecuado de profesionales de la salud mental, comprensión por parte de familiares y amigos, y el empleo de técnicas eficaces de manejo del estrés, es posible enfrentar estos desafíos y llevar una vida más plena. Reconocer que no estás solo en este proceso es fundamental para encontrar fortaleza y motivación en tu camino hacia el bienestar emocional. Con paciencia, perseverancia y una actitud positiva, puedes aprender a controlar los síntomas, superar las dificultades y alcanzar una mayor calidad de vida. ¿Te ha sido útil esta información? Si es así, te invitamos a que te suscribas a Psicosenda para acceder a más contenido relacionado con la salud mental y el bienestar emocional. Compartir este conocimiento con otros puede marcar la diferencia en la vida de quienes luchan contra los ataques de pánico y otros trastornos de ansiedad. Recuerda que buscar ayuda y apoyo es fundamental en este proceso. Juntos, podemos construir una comunidad de apoyo y comprensión, creando un espacio donde cada individuo se sienta comprendido y respaldado en su camino hacia la salud mental y el bienestar emocional.